Bienvenidos, bendiciones al canal de Red de Fuego. Vamos a iniciar con la enseñanza del día de hoy, pero primero vamos a poner este tiempo en oración. El altar, vamos a ver lo que es un altar. En el nombre de Cristo, que el Espíritu de Dios nos guíe, que este canal, tu vida, tu casa, tu familia estén ungidos y cubiertos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendita es la iglesia del Todopoderoso, la iglesia verdadera, la iglesia poderosa de Jesús nuestro Señor. Que el Evangelio del Reino llegue a todos los de tu casa, a toda tu familia, y que mediante la enseñanza de la palabra de Dios se abran las dimensiones y te puedas acercar a exaltar, a glorificar al Todopoderoso, al Santo de Israel. Que mediante la palabra de Dios puedas ser edificado para que tengas una mejor, mayor y amplia comunión con el Santo de Israel. Bendito es nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Bendita es el nombre, bendito es el nombre del Santo de Israel, su Santo Espíritu que nos guía, nos conforta, nos restaura. Y si estás pasando en un momento difícil, de aflicción, con miedo, con angustia, que mediante la palabra de Dios sea limpiada tu mente, tu conciencia, tus pensamientos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos la gloria al Todopoderoso. Benditas son nuestras autoridades en Cristo, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores del reino. Benditos son en el nombre de Jesús nuestro Señor. Bien, vamos a ver lo que es un altar. Dicen, es que un altar, hubo un altar. Ahorita, en estos tiempos complicados a inicio de año, ya vimos que el año pasado ha sido muy difícil, y ahorita a inicio de año se empezó a poner más difícil. Y entonces la iglesia de Cristo, y yo he escuchado, es que hay que aprender a adorar, eso, gloria al Señor. Y sí, es necesario que cada uno pueda aprender a hacer las cosas de Dios en su casa. ¿Para qué? Para estos tiempos difíciles, para esos tiempos donde no nos podemos reunir en las congregaciones, en la congregación de los santos. Y más adelante la palabra de Dios nos habla ahí de persecuciones y cosas de este tipo. Entonces, ¿qué pasaría si en algún momento no nos podemos reunir por una o por otra circunstancia, por persecución, por enfermedad, por pandemia o por lo que quieras? La iglesia de Cristo debe ser iglesia en su casa, aún debe formar parte de ese cuerpo de Cristo, aún desde su casa. Pero a veces no conocemos los diseños, no conocemos bien los propósitos de Dios, no conocemos bien cuál ha sido el propósito de la iglesia, y pensamos que la iglesia es un lugar nada más de reunión, ¿no? Un lugar para hacer sociedad, un lugar para conocer más gente, y no un lugar para ser edificados para estos tiempos que estamos viviendo. Bien, altar. Mira, vamos a ver, primeramente, primero, ¿qué es un altar, no? ¿Quién puede hacer un altar? ¿O qué es un altar, no? ¿Quién puede levantarlo? Bien, te voy a empezar a leer una breve introducción con algunos pasajes. Mira, primeramente en el diluvio. Dice en Génesis del 7 al 4, dice: dijo luego Adonai a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, fíjate, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Aquí Dios advierte a Noé y le dice lo que tiene que hacer, porque iba a haber destrucción. Del 19 en adelante, Génesis 7, 19, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Dios envía, da la instrucción a Noé, Noé obedece, y todo lo demás lo arrasa el Señor, y solamente queda él y los que estaban en la barca. Bien, en el capítulo 8, versículo 15 nos dice: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca,
tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Bien, entonces ya aquí ya pasó, ya bajaron las aguas y Dios ya le da la instrucción a Noé de que salga. Y en el versículo 20 del capítulo 8, y edificó Noé un altar a Adonai y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Aquí Noé desciende, primeramente obedeció, tuvo temor delante del Señor, baja y levanta un altar. Vamos a ver el significado de la palabra altar. En hebreo es misbeach. Perdón por mi hebreo, no es muy bueno, lo sigo practicando. ¿Qué es altar? Viene de la raíz primaria que es sabak, matar un animal, por lo general en sacrificio, ofrecer, sacrificar, hacer sacrificio, víctima, degollar, matar. Eso significa la palabra altar. Aquí nos especifica, nos habla y nos dice que Noé mató estos animales y los ofreció en sacrificio al Señor. Te voy a dar otra definición del diccionario de la Real Academia. Dice montículo, piedra o construcción elevada donde se celebran ritos religiosos como sacrificios, ofrendas, etc. Piedra es otro significado. Piedra consagrada, otro significado es en el culto cristiano, especie de mesa consagrada donde el sacerdote celebra el sacrificio. Otra definición es conjunto construido por la mesa consagrada, la base, las gradas, el retablo, el sagrario, etc. Otra definición es imagen, piedra que separa la plaza del hogar de los hornos de reverbero. Estos son algunas definiciones del diccionario de la Real Academia. Entonces un altar, vemos que es un lugar donde va a haber un sacrificio. Ahorita te voy a explicar para qué es, o para qué era, o para qué es, o quién lo puede hacer, ¿no? Entonces ya entendemos que es un lugar específico, nos habla aquí de un lugar físico donde debe haber ciertos elementos y donde debe haber un sacrificio. Aquí en este caso vimos que Noé le ofrece esos sacrificios al Señor. Ya bajó, ya descendió, ya pasaron las aguas, él baja y ofrece un holocausto. Dios se lo pide, dice levántalo y Noé ofrece los animales. Te voy a dar otros ejemplos. En Génesis 12:7, y apareció Adonai a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Adonai, quien le había aparecido. Entonces mira, empieza a relacionar la voz de Dios, el lugar donde se aparece Dios, la instrucción que da Dios, y en esos lugares levantan altares. Génesis 12:8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-El y plantó su tienda, teniendo a Bet-El al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Adonai e invocó el nombre del Señor. Aquí dice que invocó el nombre del Señor y ahí edificó un altar. Entonces ya estamos viendo que es para recordar, para invocar. Es donde lo recuerdan, donde lo invocan, y es por obediencia. En esos lugares se levantan los altares. Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, allí edificó Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, allí edificó un altar. Aquí nos está hablando de cuando Dios le pide a su hijo para sacrificarlo. Bien, entonces ahí edificó un altar y ya tenía preparado el sacrificio. Aquí ya no nada más nos habla del altar, sino ya que nos enseña de la sombra profética del sacrificio, que en este caso era su hijo Isaac, cuando se lo pide, cuando Dios se le pide a su hijo Isaac. Entonces ya tenía el altar, ya tenía el lugar, ya tenía el sacrificio que iba a ser en este caso Isaac. Si lees más adelante aquí en Génesis 22, ya después cuando lo va a sacrificar por obediencia, Dios le habla y le dice que no lo haga, que solamente estaba probando su corazón. Entonces aquí también es un lugar para un sacrificio en obediencia a Dios. Entonces ya aquí empieza a haber una figura humana de un sacrificio. Si bien aquí Abraham no lo sacrifica por la orden que Dios le da, donde solamente estaba probando la obediencia de su corazón, pero entonces ya vimos que es para recordar, para obedecer, para invocar el nombre de Dios. Te voy a leer lo que dice en Éxodo 20, del 18 en adelante, el terror del pueblo, se llama el pasaje. Dice, todo el pueblo
a partir del 18 en adelante. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros no oiremos, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Fíjate el temor reverente que tenía el pueblo, ¿no? Y también sabían de la condición y el pecado en el que estaban, por eso ni siquiera la voz de Dios querían oír. Y la potencia de la voz de Dios, dice que se oían los truenos en la bocina. 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Dice en el 22, y Adonai dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro haréis. Aquí es una indicación que da Dios, una orden. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Estará la memoria del nombre de Dios y ahí bendecirá. Entonces ahí ya da una indicación para qué es el altar. Va a poner el sacrificio y ahí estará su memoria, su nombre, y ahí será bendito. Ahí bendecirá al pueblo, nos dice, en el altar físico donde le está dando Dios la orden a Moisés: no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Entonces aquí Dios le da a Moisés unas indicaciones, un orden, un modelo, un diseño de cómo debe de ser un altar. Ya el Rey de Reyes, el Supremo, da la indicación, da la orden y da un diseño de cómo debe de ser. Más adelante, en Éxodo, también da el diseño del tabernáculo. Bien, entonces mira, vamos a empezar a formularnos estas preguntas. ¿Para qué era o es? Entonces te voy a dar unas definiciones o conceptos. Tenlas bien en cuenta porque ya las estuvimos leyendo. Un altar es para hacer una invocación, para hacer una solicitud, para agradar, para recordar, para que Dios nos mire, para enseñar o mostrar a los demás algo físico y algo espiritual, para abrir una dimensión espiritual de Dios o del demonio. Yo te di pasajes de los altares de Dios, pero el reino de las tinieblas, Satanás, también tiene sus altares. Acuérdate que todo lo que Dios creó en perfección, en santidad, para el bien de nosotros, el demonio lo ha tomado y hace sus propias copias hechizas, piratas, chinas, ¿no? Sus copias chafas de lo que Dios ha creado, pero también van a tener un resultado y van a tener un poder del reino de las tinieblas. Aquí vimos que el altar es para hacer una invocación. Puedo invocar a Dios, pero también alguien puede hacer un altar para invocar al demonio. Puedo hacer una solicitud al Señor, pero también alguien puede solicitarle a los dioses falsos, a las deidades, a los demonios. Puedo querer agradar a Dios cuando levanto un altar, pero también alguien va a poder querer agradar a los demonios, a los dioses, a las imágenes, a la Virgen, a todos los falsos dioses, a todos los falsos santos, ¿sí? Para recordar. ¿Qué pasa donde muere alguien en las calles o donde murió alguien? Ponen un altar para recordar a la muerte. No van a recordar a la persona. La gente va a creer que recuerda a la persona, pero recuerda la muerte de alguien. Entonces recuerda muerte. Aquí dice para que Dios nos mire. Si tú levantas un altar en santidad, un altar para Dios, Dios te va a mirar. Pero si también levantas consciente o inconscientemente un altar idolátrico, un altar demoníaco, también Dios te va a mirar. No te va a mirar con agrado, pero también va a mirar. Para enseñar o mostrar a los demás algo físico o espiritual, voy a levantar mi altar pues, para que vean que yo le pego a esta religión, a esto o al otro. Entonces físicamente alguien va a mirar algo, pero espiritualmente también se va a ver. Y te mencioné por último, para abrir un ambiente o una dimensión espiritual de Dios o del demonio. De Dios, si haces un altar conforme a los diseños de Dios. Te hablé de cosas físicas que Dios había dado una indicación, pero en el Nuevo te hablé de lo que es en el Antiguo Testamento, que eran cosas físicas. Ahorita vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento, por nuestro Señor Jesucristo, Dios ya no necesita que tengas cosas físicas para levantar un altar.
sino cosas espirituales, porque el Señor Jesucristo cumplió todo. Nuestro Señor Jesucristo es el altar perfecto, Él es el holocausto, Él es el sacrificio. Entonces ya no tienes que tener imágenes o una cruz para recordar el sacrificio, sino que Jesucristo ya lo cumplió. Él se levantó entre los muertos, acuérdate, y está a la diestra del Padre, y todo ya es espiritual. Pero te doy esta introducción del Antiguo Testamento para que comprendas cómo Dios es el que da los diseños. Y si tú no aprendes a establecer los diseños de Dios, puedes tener un altar de idolatría, un altar de muerte o un altar que no está diseñado por el Todopoderoso. Bien, te mencioné altares a demonios también hay. En Jeremías 11:13, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Dice altares de ignominia. ¿Qué es ignominia? Es vergüenza, es afrenta, es deshonra, es avergonzar. Altares de vergüenza, altares de afrenta, altares de deshonra. Dice altares para ofrecer incienso. ¿Qué es el incienso? Un aroma, una ofrenda. Dice para ofrecer incienso a Baal. ¿Quién era Baal o quién es Baal? Era una deidad fenicia, un ídolo. Y actualmente, ¿quién es Baal? Baal es todo Dios que no sea el Dios verdadero, ya sea la Virgen de Guadalupe, San Esteban, San Julián, San Fulano, San Perengano, la muerte, los santos, todo eso son Baales. Y mucha gente levanta esos altares a esos Baales, y Dios los reprende, cómo Dios está enojado, y dice que más adelante dice cómo los va a destruir, y cómo en todo lugar dice que es un altar de vergüenza. Tarde o temprano, donde hay altares de muerte, altares de idolatría, altares de los días de muertos, altares de vergüenza, de deshonra a Dios, tarde o temprano viene vergüenza, viene afrenta y viene deshonra para esa casa, porque no se ha levantado un altar al Dios verdadero, sino altar a falsos dioses. Tenlo en cuenta. Y si tú has tenido de este tipo de altares en tu casa, en tu familia, por ignorancia, o porque simplemente no conocías al Dios de la gloria, arrepiéntete, pide perdón y aprende a levantar un altar al Dios verdadero. Bien, fíjate, voy a dar brevemente dos conceptos o dos significados de lo que quiere decir Baal. Baal quiere decir casarse, tener marido y comprometerse. Entonces, cuando alguien levante un altar a un ídolo, se casa, se compromete con él, es como su marido, pero es un marido que va a pagar mal, es un marido que les va a pegar, es un marido que va a traer maldición, vergüenza, afrenta y oprobio a esa casa, a esa familia y a esas generaciones. Ya ves cómo todo lo que Dios creó en santidad y en poder y en amor, el demonio lo copia y también tiene sus propios maridos, sus propios casamientos. Bien, estúdialo, si te interesa la palabra Baal en la Biblia, todo lo que significa. En el Antiguo Testamento Dios enseña el diseño del altar en el tabernáculo. Diseño es una forma, una figura de cómo debe de ser algo. Y da del altar físico en el lugar del sacrificio, ¿no? También lo da el lugar del sacrificio. Te aconsejo y te recomiendo, lee Éxodo del 26 al 28 para que puedas ver esos diseños del tabernáculo y todo lo que hay en el tabernáculo. El altar de bronce, la mesa de los panes, la menorá, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Todo viene descrito. Es un diseño perfecto que Dios da físicamente en la tierra a Moisés y al pueblo. Viene también el diseño del sacerdote. Todo esto es en el Antiguo Testamento físico. En el Nuevo Testamento, para nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, todo eso en el Antiguo Testamento lo cumple Cristo Jesús espiritualmente. Acuérdate, en el Antiguo Testamento son cosas físicas que Dios le iba enseñando al pueblo, mostrándoles y hablándoles después que todo eso lo iba a cumplir una sola persona. Entonces ese altar, ese sacrificio, ese holocausto lo viene a cumplir nuestro Señor Jesucristo. Ese tabernáculo es el Señor Jesucristo. Esa mesa de los panes es el Señor Jesucristo. Ese incienso, ese aroma de un sacrificio es el Señor Jesucristo. Esa víctima, ese sacrificio es el Señor Jesucristo. Esa sangre que se derrama en un altar es el Señor Jesucristo. Bien, todo lo cumple porque Él es un cordero sin mancha, perfecto. Es Jesucristo el Señor el que cumple los diseños del altar. Entonces, espiritualmente, para nosotros físicamente ya no debe de existir nada físico donde vas a conmemorar, sino son cosas espirituales. Entonces,
Si en tu casa, por ignorancia, por tradición o por generaciones, te han enseñado a poner la foto del santo, de la cruz, la vela, el agua, el pan, la sal, eso no sirve de nada. Lo que va a servir es lo que va a emanar de tu persona, que debe ser lo que ya el Espíritu Santo puso dentro de ti cuando lo conociste. Eso va a edificar un altar. Bien, te voy a dar varios versículos en el Nuevo Testamento de altar. Dice Mateo 23, 19. Dice: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que sacrifica la ofrenda? Aquí el Señor va reprendiendo siempre, y reprende a los sacerdotes, reprende a los fariseos, donde le daban ya más poder a lo físico que al que iba a santificar el altar. ¿Quién iba a santificar el altar? El Dios de la gloria. Entonces dice aquí, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que sacrifica la ofrenda? Entonces, ¿cómo le daban más poder a lo físico? Y actualmente mucha gente que dice conocer, seguir a Dios o seguir a Cristo, le da más poder a lo físico, a las cosas que ven, que a las cosas que no ven. Hace falta fe, porque dice el Señor que andemos por fe y no por vista. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí está hablando de un lugar espiritual, en la ciudad celestial, en los lugares santos del Señor, en el tercer cielo. Dice Apocalipsis 8:5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Fíjate, lo vuelvo a leer. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, el fuego del altar. Entonces hay fuego en un altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Apocalipsis 9:13. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. El altar y a los que adoran en él. Apocalipsis 14:18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete la hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Apocalipsis 16:7. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces, esta es una enseñanza breve de lo que es el altar. Puede ser muy extendida y de varios hasta videos, pero en el nombre de Cristo, que el Espíritu Santo te revele qué es un altar. Ahorita te voy a dar como un resumen, pero ¿qué entendemos que es un altar? Un altar es un lugar para recordar, para conmemorar, para invocar, para celebrar algo o alguien. En este caso, vamos a celebrar, vamos a recordar, vamos a invocar el nombre del Dios Altísimo. Puede haber un altar de inmundicia, un altar de perversiones, un altar de fiesta del mundo, un altar pagano, ¿no? Imagínate un lugar donde hubo una balacera, donde hubo muertos, y ahí llegan y ponen cruces y ponen veladoras. Están edificando un altar a la muerte, a la violencia, al derramamiento de sangre. Cuando tú en el Día de Muertos levantabas, o tu familia, o tú todavía levantas un altar, ¡ay, la foto de fulano que se murió con sus veladores! Pueden recordar a la persona, ¿sí? Pero ese recuerdo, ¿qué es más, la foto o lo que tienes en tu mente o en tu corazón de la persona que ya se fue? Debe ser en tu cabeza, en tu mente y en tu corazón. Físicamente no tiene ya ningún significado, sino que estás recordando la muerte de la persona. ¿Por qué? Porque qué dimensiones o qué ambiente va a provocar. Muchas veces, y la gran mayoría, va a provocar tristeza, va a provocar luto. ¡Ay, mira cómo se murió! ¡Ay, mira si estuviera aquí! Y ya no hay un buen recuerdo de la persona, ¿sí? Esos son algunos ejemplos. Cuando pones el altar de muertos en noviembre, pones veladoras, la gente pone veladoras. Bueno, no digo que tú ya no los pones en el nombre de Cristo, pero cuando todavía hay esas prácticas, se ponen veladoras, alimentos, comida, hay hasta niveles, ¿no?
manejan los niveles del altar, las gradas, flores, inciensos, bebidas, distintas cosas, y piensan que están recordando a la persona, pero verdaderamente es un altar de muerte, y están dando las ofrendas y los sacrificios al espíritu de muerte, porque están recordando la muerte de las personas, a los muertos. Están recordando a las personas falsamente, creyendo que las personas vienen, y eso no es verdad, porque la palabra de Dios nos dice que una vida, un juicio, y chirrin chin chin, se acabó. Una vida, una muerte, y después viene el juicio. Entonces esas personas se hayan ido al paraíso con el Señor, o a un lugar de condenación, ya no tienen acceso a este plano que nosotros vivimos, ya están en un lugar espiritual. Entonces los que vienen y los que la gente empieza a soñar son los demonios que están invocando mediante esos sacrificios. Entonces por eso, cuando se ponen esos sacrificios, se abre una dimensión, y que va a haber tristeza, peleas, contienda, e incluso hasta puede haber más muertes. Fíjate, la gente aquí y en muchos lados festejaron a los muertos. ¿Y qué pasó después de esas invocaciones? Empezó a haber más muertes, se empezó a agudizar. Finales de noviembre, diciembre, se empezó a agudizar. ¿Por qué? Porque hubo más invocación de muerte, se abrió una dimensión de muerte. Bien, te voy a dar los componentes del altar físicos, los puedes entender, pero tienes que entenderlos espiritualmente si estás en Cristo. ¿Cuál es el diseño, el modelo que Dios quiere para un altar? Te voy a dar la descripción, y entiéndelo de las dos formas, física y espiritualmente. ¿Qué debe de haber en un altar? Debe haber un lugar donde se va a edificar. Ese lugar primeramente es tu corazón, pero también puede ser tu casa. El altar al Dios de la gloria puede ser en tu casa. Debe haber un sacerdote, un ministro que edifique el altar. Si ya lo vimos, nos muestra a Moisés, a Abraham, ¿no? Como esas figuras de autoridades, esas figuras de sacerdotes, de profetas que había en el Antiguo Testamento. Pero nos dice en Apocalipsis que nosotros somos reyes y sacerdotes, que el Señor Jesucristo nos llamó y nos levantó para la gloria del Padre. Entonces somos sacerdotes, tenemos la autoridad y podemos levantar un altar. Bien, como sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Cómo debe estar el sacerdote? Hay un diseño del sacerdote: limpio, en santidad, arrepentido. Esos son las características de un sacerdote para levantar un altar. Entonces dices, yo quiero levantar un altar en mi casa. Yo soy el sacerdote porque así está escrito, el Señor me llamó. ¿Cómo debo de estar? Limpio, santificado, arrepentido, con el conocimiento de la palabra de Dios, manso, humilde, todas las características que Dios nos da. Debe haber un sacrificio. Ya no vamos a matar ningún animal. El sacrificio es Cristo. Entonces, ¿qué sacrificio va a haber? La presencia del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo vino a partir de que se fue el Señor Jesucristo. Él es el sacrificio. También vamos a sacrificar nosotros nuestra carnota. Cuando yo me humillo y pido perdón al Señor por mis pecados, reconozco mi condición, yo estoy sacrificando algo de mí, estoy ofreciendo mi humillación al Señor. Entonces yo puedo hacer un sacrificio, y cuando yo me arrepiento y me humillo, se quema mi carne y sube un aroma. Le dice a Moisés, quema a los animales, y cuando esos animales se empiezan a quemar, se desprende un aroma de arrepentimiento, un aroma de perdón, un aroma de un sacrificio, y sube como aroma grato delante del Señor. Cuando tú te arrepientes, cuando tú te humillas, levantas un altar de humillación donde va a oler Dios que ya te arrepentiste, que ya perdonaste, que quieres santificar tu casa. Entonces debe de haber ese aroma, ese sacrificio en la casa, ¿no? En tu vida. ¿Qué más va a haber? Un fuego, debe haber un fuego espiritual, que es la presencia del Espíritu Santo. Así cantes y hagas lo que quieras, si no hay el fuego del Espíritu Santo, no se va a quemar nada. Así lo hagas físicamente, vamos a cantar 3 horas, pero no hay la presencia del Espíritu Santo, no hay arrepentimiento, no hay santidad, no va a haber fuego. Debes de comprenderlo y debes de ser celoso. Procura que haya ese fuego. La otra vez vimos lo del aceite, que es el combustible del fuego, es el combustible de la lámpara. Va a haber colores. El sacerdote traía unas vestiduras, ¿no? En el Antiguo Testamento nos dice que ahora nuestras vestiduras son blancas, pero hay colores de la gloria de Dios, colores espirituales que a lo mejor no se pueden entender, pero se pueden ver. El Apocalipsis nos habla del verde esmeralda, nos habla de los colores del pectoral del sumo sacerdote, para que los tenemos, nos habla de los colores que hay en la ciudad celestial. Entonces va a haber colores y un ambiente espiritual. ¿Qué dan los colores? Fíjate, en lo natural
en los carnavales, en todas las fiestas, son fiestas coloridas, ¿no? Hasta llaman fiestas coloridas, pero para nosotros son colores espirituales que emanan un poder de parte de Dios. Va a haber aromas. Dice que los inciensos que de los vales, esos no le gustan al Señor. Cuando tú te arrepientes va a subir un aroma grato de la presencia del Señor. Cuando tú cantas va a subir un aroma grato. Son los aromas que Dios quiere percibir. Los aromas que van a entrar a tu nariz ahorita que anda el virus, la bacteria y toda la enfermedad y entra por la nariz. Que entre mejor el aroma de la santidad de Dios, que entre el aroma del canto del Señor, que entre el aroma del arrepentimiento, que entre el aroma del perdón, que entre el aroma de la unción del Espíritu Santo. Va a haber sonidos también. Todo esto ahí lo tiene Dios y el reino de las tinieblas lo ha copiado. Pero yo te voy a hablar, estoy hablando ahorita de los de Dios. Va a haber sonidos. Va a haber altares de fiesta, de pachanga del mundo, pero también va a haber sonidos de la voz del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Va a haber sonidos de la voz de Dios, de la voz del Dios, de la voz del Dios Todopoderoso, de las trompetas, de los shofares, de los panderos, de los cantos. Te hablo esto y ahora vamos a concluir con algo. Va a haber una invocación y debe de haber unas vestiduras. Ya hablemos de las vestiduras. Entonces, cuando yo haga un altar, estoy invocando al Dios de la gloria. Cuando yo cante, cuando yo me humille, invoco al Dios de la gloria. Entonces, te hablo esto y ahora tomo lo que es altar, que yo creo en el nombre de Cristo, que por el Espíritu Santo ya entendiste que es un altar con esta breve enseñanza, algo te edificó. Entonces voy a hacer un altar de adoración. Dios nos ordena que adoremos en nuestras casas, que levantemos un altar de adoración. Adoración no nada más es cantar. Adoración, te voy a dar lo que significa adoración brevemente. Adorar, mira, es postrarse, humillarse delante de Dios. También es obedecer, también es santificarse, también es adorar y es estudiar la palabra de Dios. Cuando yo estudio y le dices a tu familia, a ver, vamos a sentarnos a leer la palabra de Dios, están adorando y están levantando un altar de enseñanza al Dios Todopoderoso. Compartir la palabra. A ver, hijos, a ver, esposa, a ver, familia, les voy a compartir algo. Estoy adorando al Todopoderoso. Y desde luego los cantos al Dios de la gloria. Levanta un altar. Por eso cuando estás cantando, estás invocando y va a haber un ambiente por parte de Dios y puede haber sanidades. Dios va a mirar con agrado como tu vida, tu casa, cuando tú le estás cantando. Cuando tú doblas tus rodillas, levantas un altar de humillación, Dios va a percibir, va a haber una invocación, va a haber un ambiente espiritual, va a haber colores, sonidos. Va a haber un ambiente. Entonces ahorita que están estos tiempos tan difíciles donde anda la muerte por todos lados, levanta un altar de adoración, un altar de humillación en tu casa, un altar de enseñanza. Están las congregaciones cerradas, toma tu Biblia, reúna a tu familia y lean la palabra de Dios y así se levanta un altar. Si no hay nadie, levántalo tú. Dice en Apocalipsis 4 en la adoración celestial que día y noche se adora. Entonces cuando tú cantas, tú te adhieres a la adoración que se está haciendo siempre, aunque tú estés dormido, siempre se está adorando al Dios Todopoderoso. Las estrellas lo adoran, el universo lo adora, los mares, las montañas, los truenos, los relámpagos, todo adora al Dios de la gloria y está todo el tiempo. Entonces tú te unes, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo se tiene que unir a esa adoración. Bien, mis hermanos, vamos a concluir con te voy a dar un último pasaje y vamos a orar. Dice en Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En el nombre de Jesús, que tú aprendas, mi hermano, hermana, familia en Cristo, iglesia en Cristo, a levantar un altar de adoración donde haya los elementos espirituales del Dios Todopoderoso, el aroma, el sacrificio, las vestiduras, el sacerdote, la paz, el gozo, el fuego del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que esta enseñanza te haya servido, mi hermano. Estudia los pasajes que te di. Dios te bendice y en el nombre de Jesús, levanta el altar de adoración con cantos, con humillación, altar de enseñanza, en el nombre poderoso del Hijo del Dios vivo, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendice. Trabaja en el Espíritu y levanta ese altar que va a cubrir tu casa, va a cubrir tu familia. Cánticos de adoración para que haya sanidades, altares de humillación, altares de adoración, altares de enseñanza, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Dios te bendice, mi hermano. Cuídate. Chao.